voy a comenzar a grabar. Vean, con respecto al problema, en términos generales, creo que solo como una persona se lo revisé, que lo vi ya bastante completo, como para ponerle una nota. Y el tema no es evaluarles, este, como tal, eh, o ponerles mala nota. Ahora, algunos yo pude haberle puesto una nota, pero en realidad estoy dando el chance para ciertas mejoras. ¿Qué saco yo de los trabajos de ustedes y de la primera lectura? Si alguno de ustedes está considerando que es que los devolví a todos y es porque veo a todos malos, eso no es cierto. En realidad los devolví más buscando lo que se llama dentro del proceso pedagógico formación o de educación y aprendizaje y demás. Eso es una actividad realmente formativa. ¿A qué me refiero con formativa? Y es la única que hago ya durante el proceso. Normalmente uno está acostumbrado a que la tarea uno la entregue y se la devuelven de una vez. Obviamente hay tipos de tareas donde uno no puede hacer eso, porque un tipo de tarea, como por ejemplo un marque con X, eso jamás se puede hacer. Pues, ¿cómo le voy a devolver y decir, mira, estas están malas, colóquelas bien? No, o sea, ahí no se está aprendiendo, ahí eso es nada más por nota. Pero un documento como este, donde ustedes nunca han practicado la redacción en forma sobre un documento como tal, para un TFG, o algunos lo habrán hecho hace otros años, pero también todas las universidades tienen su estilo. Yo lo veo más desde el punto de vista formativo el primer entregable para que ustedes más o menos valoren el tipo de observaciones que se van a ir recibiendo en el proceso antes de evaluarlos y ya después sí se evalúa. Ahora, los siguientes entregables ya sí van evaluados. Ahí sí ya no hay este proceso de, mira, lo revisó, seguro el otro también lo va a hacer igual, no. Problema es el único entregable que yo sí aprovecho porque es el primero, aparte de que es como un shock psicológico en ustedes, de que ya es la primera semana y ya tengo que entregar algo, y es mi TFG y hay cosas que no sé y estoy corriendo con esto y estoy tratando de formar ideas. Entonces, por esa razón es que el primer entregable como tal, en la primera entrega yo hago esa revisión, pongo observaciones, lo devuelvo esperando mejoras. Las mejoras yo las espero que me la envíen entre jueves y viernes. Voy a tratar de tener todo revisado el domingo, pero no prometo nada porque el sábado yo voy con mi trabajo en la otra universidad para una feria vocacional y voy para Opala. Nos pusieron irnos a las 3 de la mañana para regresar el mismo día. No creo, o sea, no sé cómo estar el domingo. Yo esperaría levantarme el domingo, pero bueno, parte de. Entonces, lo que les quiero decir es que yo trataría el domingo de tenerlo revisado, lunes empezaría también, y si no, de entre domingo y lunes lo envío. Obviamente el segundo entregable se va a atrasar, cosa que tampoco me preocupa porque el segundo entregable, yo viéndoles esto, queda para el día miércoles, y es que el segundo entregable, si bien requiere un poco del problema, no es que se vuelva a revisar el problema, porque ustedes vieron el segundo entregable trata de objetivos, categorías y marco de referencia, que hoy vamos a terminar de ver la teoría. Entonces, si bien se ocupa el problema para definir un buen objetivo general, no significa que no se puedan trabajar las partes, de cierta manera. Obviamente hay que afinar un poco la declaratoria o propiamente el problema para poder hacer un buen objetivo general y a partir de ahí construir los específicos. El resto de elementos, categorías y demás, ahora con la explicación se darán cuenta que en realidad algunos elementos son muy inductivos en este momento. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el segundo entregable, que son las secciones de objetivos 1.3, 1.4, alcance y limitaciones y categorías, es el entregable de la otra semana que va a quedar para el próximo miércoles, o sea, de hoy en 8. ¿Para qué? Para que puedan trabajar el problema de aquí al viernes y ya yo comenzar ahora sí a evaluar a partir de mis revisiones, sea este. Bueno, más bien pongámoslo así, igual el sábado no estoy, mándenme el sábado. Tienen chance hasta el sábado para yo ya el domingo sí sentarme a revisar. Entonces ya tienen bastante tiempo. No les digo, y es que alguien puede decir, profesor, pero ¿por qué nos puso a correr? Ah, porque muy simple. Ah, no, entréguenlo hasta el próximo sábado, la primera versión. No hubieran escrito nada. Y más de uno debe estar pensando, sí es cierto. O sea, a veces uno, si no tiene la fecha, no entrega nada. Estarían todavía dándole vueltas si no hubieran empezado a escribir, que es lo importante. Entonces, la primera actividad, yo normalmente hago eso. Me lo mandan, hago esa revisión, les hago observaciones tratando de que busquen mejoras
Y también después abro este espacio para irles haciendo algunas explicaciones, porque algunos de ustedes de una vez escriben, quiero tener atención. No han revisado ni las observaciones y no las han comprendido. Y pasa lo mismo cuando hacen la lectura de los proyectos de grabación los profesores, que a veces se ahogan en un vaso de agua con una observación y es porque no tienen las costumbres de que les evalúen y les pongan correcciones. Entonces eso es otra cosa que también van a tener que aprender, que hay observaciones y hay también otros comentarios que pueden ser un poco más fuertes, pero en general, digamos, ¿qué me llevé yo? Que el grupo, la mayor parte, yo diría que un 90%, está claramente enfocado en que tienen un problema de gestión de proyectos. ¿Qué hace falta? Obviamente afinar cómo darle a ese problema para que quede claro. O sea, esto es como la competencia de dardos. Ahorita están lanzando los dardos, andan cerca de la diana, pero no le están dando al centro de la diana. Eso es lo que estamos haciendo el ajuste, para que le puedan dar el centro a la diana y puedan tener un buen problema. En algunos casos tienen buenas declaraciones de problema, pero no están evidenciando el problema porque están cayendo en un error que les cometí. Ahora, hay unos casos que sí, perdón, que ahí sí les mandé un correo un poco fuerte porque me entregaron el documento en el formato que no era. Y perdón, pero yo en eso sí soy muy estricto. Si yo les doy una instrucción en clase, yo no estoy con chiquitos de kinder, no estoy con chiquitos de escuela para repetir 2 o 3 veces una instrucción. Si no están poniendo aquí porque estamos virtuales y están en otra cosa, ok, pero ahí quedaron las grabaciones. Entonces, eso de que me entreguen documentos en otro formato que no es el que se solicitó, yo por eso los puse en el correo. Si me lo entregan así, sepan que yo de una vez ni siquiera voy a ir a ponerme a revisar. Formato cero, 10 puntos menos, les puedo revisar contenido, pero siguientes entregables no vienen en formato y yo ni siquiera los voy a revisar. Porque una de las condiciones es instrucción y el que debe seguirse es el formato, porque si no trabajan en el formato, van a querer después entregar cualquier documento y el comité no va a revisar un documento que no vaya en el formato. Por algo se ha trabajado en crearles un machote para que lo use. Así que vuelvo a repetir y queda grabado. Me entregan o me hacen un entregable en otro formato, ni siquiera lo voy a volver a ver, porque son instrucciones y ustedes son profesionales y como profesionales se deben de comportar así. Y también son profesionales como estudiantes. Entonces ese es el único detalle donde sí, ya ahí sí yo me pongo un poco más estricto. En el resto de cosas, ver reacciones que todavía usan calificativos y ese tipo de cosas no es problema, son cosas normales que se pueden mejorar, eso yo no tengo ningún inconveniente y entonces por eso abro el espacio para ir viendo algunos errores que casi que en común todos van ido cometiendo. Pero como les repito, términos generales, todos tienen la mayor parte un problema. O sea, hay un problema bastante bien enfocado. Lo que pasa es que no está bien redactado o bien defendido en condiciones de redacción. Y ese es el detalle. A más de uno de ustedes les he dicho, la mujer del César no solo tiene que serlo, tiene que parecerlo. Entonces hay que saber vender la idea. A otro compañero de ustedes yo les decía, el vendedor de su proyecto son ustedes. La forma en que ustedes van a vender el proyecto en primera instancia es a través del documento escrito. Si el proyecto o el documento escrito no vende su proyecto, entonces no se entiende. Y no es culpa de la otra persona. Ahí yo tengo que hacer un ejercicio autorreflexivo y entender que estoy escribiendo mal. Y si mi habilidad no está en la parte de escritura, bueno, entonces hacer la práctica de escribir, volver a leer, y si todavía me queda dudas, se lo voy a otra persona que no necesariamente tiene que saber de proyectos ni el contexto, sino decirle, léame estas 3 páginas. Y después le preguntan, ¿qué entendió? Y ahí se darán cuenta que tal vez la persona dice, mira, es que entiendo esto, pero hay cosas aquí que no te entiendo qué es lo que usted quiere hablar o de qué es lo que usted está tratando de proponer. Ese es otro ejercicio. En la tesis tienen que aprender a escribir y volver a releer. No es solamente lo que yo escribí a la primera y lo mando, porque eso se ve mal. Y utilizar un lenguaje formal. En algunos casos yo leí y parecía que estaba como en una conversación aquí con mi compañero. Aquí hablando entre conocidos. Así se leía el documento. Mira, es que tengo un proyectillo por ahí que funciona de tal manera. Eso es lo que se leía, literal. No era la reacción formal de alguien explicándole a otra persona desde la formalidad. ¿A qué me refiero con formalidad? Hay frases muy coloquiales.
que uno las puede usar, digamos, a nivel de lenguaje cotidiano, pero ya dentro de un documento hay coloquialismos que no sean, no van. No van, así de simple. O sea, hay lenguaje para este tipo de documentos y por eso también el orden de ideas no puede ser tan escueto. Es un orden de ideas que tiene que ser constructivo. Sobre todo a los que vienen de carreras de tecnologías de información, informática, telemática, cosas así. Yo sé que les cuesta más porque somos de áreas donde no escribimos mucho, pero bueno, hay que aprender a desarrollar nuestro lenguaje también, pero tampoco es escribir a veces. Y bueno, hay una medida. No es que quiero que se extienda 20 páginas, por eso jamás. Sería terrible. Pero también la medida de tampoco es un, ¿cómo se llama? Un telegrama. O sea, tiene que haber un contexto que vaya explicando y uniendo, que fue lo que yo les hice en clase, para llegar como una medida precisa. Entonces, pasemos a ver algunos errores comunes que todos tienen. Vea, por ejemplo, cosas como hacer párrafos muy grandes. ¿Qué me refiero párrafos muy grandes? Ok, la buena teoría dice que un párrafo no debería pasar de 6 7 líneas. A veces uno lee párrafos de 30 líneas. Y ya de un párrafo de 30 líneas se pierde la idea. Recuérdense lo que uno vio en la escuela. Un párrafo tiene una oración o idea central. De esa idea central se construyen ideas complementarias que terminan de estructurar todo lo que el párrafo quiere decirles. Pero cuando yo ya estoy hablando de un párrafo que tiene 30 líneas y no sé, tipo 10 oraciones dentro del mismo párrafo, ya, yo ya siento que ahí se perdió la idea. O sea, es muy difícil encontrar un párrafo de 30 líneas, como con 10 oraciones, que se mantenga en la idea central. Entonces comienza a ir por todo lado. Y más si no usan signos o comas o puntos. O sea, leer documentos que no tienen signos de puntuación, terrible. Y un nivel de maestría peor. O sea, no sé. Y no es atenerse a que, porque alguien puede decir, profe, pero ustedes piden filólogo, vamos a ver, el tema del filólogo, porque eso no me acuerdo que me lo hayan preguntado, a nivel de la maestría no es obligatorio, solamente que los profesores, una vez leído el documento, digan, "No, esto no se entiende, mejor llévelo a un filólogo para que le mejore el formato, puntuación y demás. O sea, nosotros no lo trabajamos de manera obligatoria, pero estar esperanzado que no importa, yo pago filólogo al final, no, porque es que el documento no lo vamos a leer ni los lectores ni los profesores después de que lo vea un filólogo, tiene que ser antes, y si no se entiende antes, estamos mal. Entonces, las redacciones, deben ser basados o fundamentados en las reglas del español y en las reglas de redacción que alguna vez nos enseñaron en escuela y colegio. Párrafos de 6 7 líneas, que sean de unas 3 4 oraciones, por ahí más o menos, con ideas completas, que se entienda claramente que tiene una idea central y a partir de esa se construyen las otras ideas y usando correctamente el signo de puntuación. Cualquier duda, ustedes pueden ir haciendo en su momento. Ahora, el tema de los tips de redacción es, ok, algunos volvieron a escribir en personal, recuérdense que tiene que ser en impersonal. Una oración no inicia con un gerundio. Yo sé que en el inglés normalmente, por ejemplo, los estadounidenses o en el británico, el inglés británico como tal, a veces los párrafos inician con un gerundio. Ellos sí normalmente inician con un gerundio, hablando, caminando, o sea, lo que termina en ando y yendo. Pero en español una oración no inicia con gerundio. Entonces, a veces la malformación, digamos, de nosotros y el aprender otros idiomas, después nos trata de hacer que hagamos como un tipo Spanglish. ¿Por qué? Porque no es que ponen el término en inglés, no, lo ponen en español, pero es porque a veces cuando se habla ya dos idiomas o más, entonces vemos costumbres de otros idiomas y creemos y lo traemos al español como por naturaleza, y eso es un tema de esto. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en el español no podemos iniciar una frase con un gerundio. Se inicia con un artículo, se inicia con un sustantivo, se puede iniciar con un verbo, dependiendo, o una conjugación verbal, porque nosotros tenemos sujetos implícitos. Entonces, eso también, o tácito, era que se llama el sujeto tácito, eso sí, pero con gerundio no. Tienen que tener claro la idea a transmitir. A veces no se comprende la reacción, a qué punto llegan porque no tienen claro qué es la idea principal que quieren desarrollar.
y tienden a usar subjetividades. A más de uno se los marqué. Siguen poniendo, es que tenemos un bajo desempeño, pero si yo pongo bajo, tengo que tener claro contra qué me estoy comparando para saber qué es bajo. Entonces, si ustedes ponen bajo desempeño, entonces significa que es que la empresa tiene una meta en función de desempeño y yo no estoy cumpliendo el indicador, pero entonces, ¿cuánto es el indicador y cuánto estoy cumpliendo para saber por qué ustedes hablan de la palabra bajo? Entonces, antes de usar la palabra bajo, uno debería decir, la meta de la empresa es que el 90% de los proyectos terminen en el tiempo. Actualmente el indicador se está cumpliendo nada más en un 60%, pero por lo tanto, tenemos un bajo desempeño. Claro, ahí sí está bien usada la palabra bajo porque tengo datos que demuestran qué significa el ser bajo. Ven, entonces por eso es que yo les marco eso, que ponen en algunas ocasiones. ¿Qué es lo que pasa con esa palabrita en algunas ocasiones? Es que en algunas ocasiones los proyectos no logran los resultados. Imagínense leer eso en una redacción. Lo lee el profesor. En algunas ocasiones no se logran los resultados. ¿Qué les transmite a ustedes esa frase? De que en algunas ocasiones sí funciona. Por eso. Entonces, es como bajarle el piso al proyecto de ustedes mismos, porque ya, entonces, ese algunas, se queda uno así, ¿y qué es ese algunas? ¿Cuántas es? Y ya, y si es en algunas ocasiones, ¿por qué entonces es tanto el impacto si es algunas? Ven, o sea, la misma palabra hasta uno lo pone como lector a decir como algunas. O sea, es de vez en cuando que puede ocurrir, porque esa puede ser mi interpretación de algunas. Una vez cada 10 proyectos, es que termino tarde. Y entonces, ¿cuál es el impacto de terminar uno de cada 10? Ven. Entonces, ¿qué pasa? Frases así, y viendo el correo que les mandó Milton, queda uno en la duda. Entonces, ¿la situación es real o no es real? O sea, es una situación realmente tan de impacto. Por eso no se usa el algunas, por ejemplo. O poner muchas es el otro caso contrario. Es que en muchas ocasiones no se cumple el resultado. Hay un tema en redacción y que se llama magnificar los problemas, o sea, hacerlos más grandes, pero eso a nivel de investigación no está bien visto. Por eso es que tenemos que trabajar con frases concretas y elementos no subjetivos. Entonces, no podemos ni por un lado bajarnos el piso, pero tampoco por el otro lado es magnificar algo, que eso me va a llevar a otro tema ahorita. Y sobre todo en algunos momentos, tal vez no tanto en el problema, bueno, sí, en el problema con el tema de las fuentes, pero no información del libro, sino desde los datos de su empresa, es que después, cuando ya trabajen marco teórico y demás, ahí sí se acompañan de fuentes de información. Ahí sí. Aquí más que todo acompañarse es de los datos con los cuales van a demostrar los diferentes elementos. Entonces, vean, el tip de redacción, que era lo que practicamos la vez pasada. Ustedes definen el problema, pero no voy a escribir, nada más escuche. El problema que tiene la empresa es que tiene un desempeño que no alcanza los indicadores que la empresa quiere. Esto ocurre porque la empresa no tiene buenas prácticas. Como se muestra en la figura 1.1 como evidencia del problema, entonces la empresa lo único que tiene son lineamientos generales para gestionar proyectos. Pregunta, o si quieren repito. La empresa tiene el problema que el indicador de desempeño no está cumpliendo con lo que la empresa espera. X, Y, Z. Esto ocurre porque la empresa no tiene herramientas. Como evidencia del problema, entonces se muestra en la figura 1.1 que lo único que tiene la empresa son lineamientos con respecto a la gestión de proyectos. Ahí que estoy evidenciando, el problema o la causa. La causa, profe. Exacto, ahí están evidenciando la causa, no el problema. El problema es el dato de arriba. Lo que yo tengo que evidenciar, entonces es precisamente cómo no he alcanzado el indicador. El meter dentro de la declaración del problema, esto es causado por,
Y ahí lo que están hablando es de la causa, no del problema. Entonces, ¿cuál es la reacción? La reacción es el problema que tiene la organización es que no alcanza el indicador de desempeño que la empresa solicita. Punto y seguido. La empresa está solicitando alcanzar, no sé, un 70% en el indicador de finalizar los proyectos a tiempo y en el último año el promedio de finalización de los proyectos ha venido rondando en el 60%. Como se ve en la tabla 1.1 de un grupo de 10 proyectos de los últimos 6 meses, solamente en ese caso, solamente 5 o 4 proyectos alcanzaron finalizar en el tiempo debido. Los otros 6 finalizaron pasando el tiempo, con lo cual en esta muestra el indicador es de un 40%, siempre por debajo del indicador solicitado por la gerencia y se pone la tabla. Esa es la evidencia del indicador. Eso es problema y evidencia del problema. Ya después, si se pone una de las causas que provoca el problema es que la organización no tiene herramientas, porque esa es la causa. En la redacción están haciendo esto. Indican, como les dije, declaran el problema y dicen de una vez por qué es el problema. Entonces ya están hablando de la causa, no del problema. O al revés, hablan del problema, pero al revés no. O lo otro, hablan del problema, pero de una vez dicen, este problema provoca, y entonces se ponen a querer demostrar el problema a través de lo que provoca. Y ahí lo que están demostrando no es el problema, es el efecto. O sea, ese cuidado, esa reacción, cuando ustedes les quieren meter más cosas, es cuando se da lo que les digo, tratar de magnificar el problema y no se están dando cuenta que ni siquiera están terminando de demostrar en ese caso el problema. Entonces, si yo pongo el problema que tiene la organización es que no cumple con los indicadores de desempeño que la gerencia ha propuesto y esto a su vez provoca que las empresas entonces estén teniendo menos rentabilidad y entonces como se ve en la figura 1.1, la empresa está disminuyendo su rentabilidad, lo que demuestra el problema. No, ahí están demostrando el efecto. El problema es no alcanzar el indicador. O sea, nosotros, y eso es una cultura más que todo en Costa Rica, que lo he visto, es nosotros nunca nos han enseñado a que de verdad cuando uno habla de un tema, centres en eso. Nosotros tendemos a hablar de algo y queremos comenzar a mostrarlo como por el resultado de otras cosas. Entonces, aquí lo que a veces pasa en la redacción, que es lo que obviamente noten ustedes, pero es algo común en la primera versión, es que todavía no terminamos de entender el problema y creemos que vamos a demostrar el problema por una causa, por un efecto, y no. Por eso les decía, el problema es en sí, él mismo es un tema, o sea, es el problema. Al problema yo lo tengo que evidenciar. Entonces, si estoy hablando del indicador, evidencio el indicador. Punto. Hasta que yo no termine de evidenciar lo que declaré como problema, yo no paso a ninguna causa ni paso a ningún efecto. Y es que a veces termina uno de leer ese primer párrafo y no sabe qué es el problema, si es una cosa o es la otra. Entonces, ese es el primer tip. Y esos son los comentarios que a muchos les he puesto. Aquí ya está hablando de una causa, aquí lo que está hablando es de un efecto, aquí la evidencia en realidad es del efecto o es de la causa, no es del problema. Porque el problema no lo tienen enfocado, sino que están haciendo una demostración a través de otro medio, pero no es el modelo. Y eso me lleva a otro punto, no sé si lo tengo más adelante. El tema también de que cuando redactan, sucede que están haciendo listado de causas y listados de efectos. Digamos que hicieron bien el problema y la evidencia. Y el siguiente párrafo dice, bueno, entonces el problema es causado porque la empresa no tiene procedimientos, la empresa, los personal no conoce proyectos, la empresa tampoco, su cultura organizacional está orientada a proyectos, la empresa tampoco ha considerado o ha venido bajo un crecimiento de modelo bajo emergencia. Y entonces esto se demuestra por, como se puede ver abajo, la empresa entonces no ha creado lineamientos. De lineamiento tiene que ver con lo que ustedes dijeron primero, pero ahí lo que hicieron fue un chorreo de causas listado
de causas, pero no están desarrollando ninguna. Acuérdese que la idea de desarrollar la causa es una de las causas que provoca que la empresa no tenga el desempeño deseado o alcance el indicador de desempeño, es que la organización no cuenta con herramientas en gestión de proyectos. Al no contar con herramientas de gestión de proyectos, se generan reprocesos que van a provocar que entonces comiencen a aumentar los tiempos y finalmente no permitan, digamos, poder tomar decisiones y con ello poder solventar situaciones y no sobrepasar el tiempo. La evidencia de que la empresa no tiene establecido formalmente algunas herramientas se puede evidenciar a través de o hacer un collage de las diferentes herramientas que usan o un collage de que únicamente la empresa tal vez lo que ha hecho es un lineamiento general o una comunicación personal, no sé, pero la causa es esa. Después de que trabajan esa causa, es que pasan a la siguiente causa. No es hacer el chorreo de causas y comenzar a trabajar, no, es causa por causa. Por eso les dije, traten de ubicar las causas más importantes para que sean solamente con esas trabajar, porque si no, también no es hacer 10, 20 causas, no, cada causa se trabaja tal vez las 3, 4 principales y con eso a cada una se le va agregando su evidencia, pero trabajando cada una y buscando conectar que la causa llegue al problema, porque ahí voy al otro error que están cometiendo. Entonces, la empresa tiene como causa, una causa del problema es que la empresa no tiene procedimiento. Entonces, al no tener procedimientos, esto provoca que el cliente se vea inseguro frente a las decisiones que toma el director de proyecto y entonces hace que el cliente comience a escalar hacia otra posición y como nadie lo atiende o nadie da respuesta porque no conocen del tema, entonces el cliente se ve afectado y se pierde la imagen con el cliente. ¿Y el problema dónde quedó ahí? Yo se los dije en la explicación. La causa no va al efecto directo, no, es la causa son las raíces del árbol. Pasa por el tronco, que es problema, y el tronco sale en las hojas, que son los efectos. Entonces, ¿qué es lo que señala el modelo? Es las causas a donde tienen que llegar es al tronco, al problema, nada más. Y las hojas o los efectos nacen por el problema, no por las causas. El eje medular del problema es el problema en sí. Entonces no hay relación causa-efecto directo, no. Yo de la causa lo que ocupo es demostrar que la causa es y provoca solo el problema. O sea, cada causa tiene que llegar desde la raíz como tal para poder construir el problema, el tronco. Nada de que otros efectos, no, el único efecto que puede tener cada causa es el problema porque ocupamos demostrar que son elementos que provocan el problema. Porque si entonces esa causa provoca otro efecto que no es el problema, entonces no es una causa del problema. Y luego los efectos salen directamente del problema, no de las causas. Porque entonces ese no sería un efecto de su problema. Por eso es que el modelo centraliza todo en la definición del problema para poder construir muy bien las causas y los efectos. Porque, repito, las causas que son las raíces tienen que llegar y hacer el tronco que es el problema. Y los efectos que son las hojas nacen del tronco, solo del problema. En el momento en que ustedes comiencen a disparar para todo lado, y eso es por una muy mala costumbre de reacción, porque creemos que si metemos de todo y relacionamos con todo, se va a ver súper importante el problema y eso es un error. Y entonces eso está pasando. Llega uno a las lecturas al final y comienza a ver que hay un arroz con mango, que no hay un norte. Y al no haber un norte, entonces sí, no se sabe cuál es el verdadero problema. Tatiana, Profe, buenas noches. buenas Qué noches. pena, pero usted me podría dar un ejemplo rápido y corto de cómo ir de la causa al problema y a lo que provoca. Digamos, porque honestamente, y sí, creo que tiene razón, yo le estaba redactando el problema arriba, digamos, como inicio,
y después me enfocaba en causa y efecto, sin pasar por el problema. Pero Como, perdón si lo menciona y no lo entendí, pero si me pudiera dar un ejemplo muy rápido. como lo hice me- en el ejemplo en clase, se declara el problema y se evidencia. Ujú. Causas. ¿Se acuerda que yo fui marcando? Bueno, aquí Sí, ya ahora sí, empezamos. yo usé Es su ejemplo, el que nos mandó exacto, pero en para- la redacción, cuando ya redactas causa, es donde uno tiene que como pellizcarse o majarse un dedo, porque ya hay un punto donde uno ya quiere comenzar a decir, y esto provoca, no. O sea, cuando usted ya tenga en la mente, y esto provoca en la causa, ok, suave. Me recuerdo el profesor hablando de eso, suave, porque voy a poner y esto provoca. No, 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 eso. Ok, la causa, una primera causa por la cual la organización no cumple con el indicador de desempeño es que no tiene herramientas de gestión de proyectos. La empresa actualmente trabaja bajo lineamientos informales y conforme a lo que las personas consideran que pueden utilizar. Este modelo ha venido originando una serie de reprocesos que al final, cuando los proyectos deben entregarse, hay una sumatoria de tiempos que afectan el indicador de desempeño del tiempo. En la figura 1.2 se muestra ejemplo de herramientas donde se puede notar que son herramientas informales con poco conocimiento empírico, donde solo solicitan ciertas cosas generales y por lo tanto, cuando se hacen solicitudes de cambio y demás, la persona no tiene suficientes elementos o se hacen solicitudes de cambio, no hay en esa documentación información para tomar decisiones y eso aumenta los tiempos. El aumento de tiempo es el problema. Punto. O sea, ahí estoy siguiendo causa, problema, punto, nada más. O sea, ahí yo no tengo que meter ningún efecto. Ese es el efecto de la causa, el problema. Entonces, uno desarrolla las causas así, causa por causa, y luego dentro del documento hay una sección para trabajar los efectos. Obviamente no está con títulos, después viene el efecto, pero el efecto no sale de esa causa. O sea, lo que hay que entender es que la causa, yo trabajé el desarrollo hasta que llegó al problema, punto. Cuando ya llegó al problema, que era el tema del indicador, de tiempos, por ejemplo, o cumplimiento de desempeño en tiempo, costo y alcance, por ejemplo, triple restricción, que algunos de ustedes lo tienen, hasta ahí llegó mi redacción de la causa. No tengo que seguir. El tema es que cuando van redactando, llegaron al problema y siguen con otra causa. Y esto también provoca, y esto también provoca, no, no, ya este también provoca, no. Este ejemplo que te acabo de decir, vea cómo llegó al problema. Y listo, y después sigue la evidencia. Así trabajo una segunda causa, trabajo una tercera causa. Ahora sí, un primer efecto del problema es que afecta también el indicador, digamos que estamos trabajando solo tiempo, de rentabilidad, porque al aumentar los tiempos de ejecución de los proyectos, incluye agregar más recursos, más horas de esfuerzo, y estas deben ser canceladas por la empresa. Así también el indicador de costo de la empresa se ve afectada o se ve afectado, perdón, en un aumento que se ha venido registrando en el último año en un 20-30%. Si bien no afecta el rendimiento de los proyectos, sí afecta la esperanza no, la esperanza no, la meta de la organización en cuanto a su tasa de rentabilidad. Como se puede ver, no sé, en la tabla 1.2 o 1.x, lo que sea, los proyectos han venido trabajando o generando una rentabilidad menor a la esperada y se pone la tabla. Entonces ves cómo salí del problema para llegar al efecto, punto. Porque la raíz del efecto es el problema, el tronco. Entonces ahí es el tema, es que no es un ejemplo, son dos ejemplos. Por un lado la causa llegando al problema y por otro lado el efecto saliendo del problema. Ese es lo que yo tengo que tener claro en el orden de reacción. ¿Sí me seguiste el ejemplo, Tatiana? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. Paola. Profe, yo tengo una duda porque de hecho parte de lo que estuve identificando es que precisamente no se está midiendo em,
digamos, qué impacto causa económicamente el atraso de los proyectos. Entonces, en ese caso me queda como muy difícil, digamos, como justificar, o sea, si hay indicadores de retrasos, pero no del costo de esos retrasos. Uno podría poner que, digamos, como un efecto también es que claramente hay digamos, afectación de presupuestaria en términos de recursos, entre otros, pero que igual no se está mediando. O- Es que ese es el punto, cada uno tendrá su tema, digamos, si en el caso tuyo, tu problema es el tema del tiempo, pero no llega al tema de costos, entonces ese no es un efecto porque no tenés con qué detallarlo. Entonces tu problema, tu reacción, tiene que buscar otros efectos que salgan del problema de tal manera que el efecto demuestre que hay un impacto importante por ese problema. ¿Ves? Entonces, no todos, vamos a ver. Normalmente, por la teoría que ustedes vieron, les dicen que la relación tiempo, costo y alcance de la triple restricción, si yo jalo para un lado o tenso para el otro, entonces comienzo a separar lo que debería ser un triángulo equilátero, ¿verdad? Normalmente ustedes lo ven como un triángulo equilátero porque se supone que hay un equilibrio de las partes, pero si yo jalo mucho el tiempo, se supone que afecto el alcance o el costo. Esa es lo que dice la buena teoría. Pero cada uno vivirá su situación. Entonces, el caso tuyo es, tu problema logras evidenciar el tema del tiempo como problema. Ok, perfecto. Pero no significa que Paola tiene que obligatoriamente encontrar un efecto en temas de costo, porque puede ser que el caso tuyo sea diferente al de Tatiana, sea diferente al de Charles, sea diferente al de Rodolfo, o sea, cualquiera, digo, el de Rolando. Entonces, cualquiera puede tener variaciones. Entonces, si en tu caso vos no encontrás relación con costos, no es un efecto para vos. Tenés que buscar entonces los verdaderos efectos relacionados a su problema en su empresa. Entonces ahí es donde yo les digo que a veces también tengan el cuidado, si comienzan a revisar otras tesis, de que no se sesguen por lo que esa persona hizo, porque yo también tengo que entender cómo es mi empresa y qué cosas y condicionamientos tengo en la empresa. Entonces, en ese caso, Paola, para no ser la respuesta muy largo, es, ya hay que valorar lo que tenés para ver qué son los efectos que en tu empresa se pueden asociar al problema y que demuestren el impacto que este problema tiene en la organización. Listo, gracias. Con gusto. Ok, entonces, estos ejemplos que les decía era para poder ordenar. Ese es el principal detalle que la mayoría tiene. Entonces, no es un detalle de no tener un problema, es un detalle de mejora de redacción. Uno es un poco esquemático en esas reacciones porque con la experiencia ha venido viendo que si no se es esquemático, no se es ordenado, no se llega a entender el problema. Y los problemas en un tema académico tienen que ser bastante claros. Lo que pasa es que a veces le queremos meter tantas cosas que no somos claros, más bien nos enredamos. Entonces, para que consideren ahí. Or- Otro detalle por ahí, hubieron como una o dos personas que me pusieron figura, gráfico, ilustración. Ah, y tras de feria usando tres números, gráfico 1, 1, 2. Vamos a ver, también temas de instrucción y formato. Eso se explicó en clase. Yo sé que uno como profesor, sí, con todo gusto se lo vuelvo a explicar si yo veo que no entendió, pero eso es seguimiento de instrucciones. Oye, Sí, una pregunta, hay algo que yo no sé, ¿cómo hace uno para que el Word le ponga las numeraciones de esa forma? 1.1, 1.2, 1.3. eso también lo expliqué, pero con todo gusto, eso sí es una duda que yo te puedo responder. Lo que sí me molestó en algunos casos fue a gráfico, ilustración. Y dije, ya, y no sé, yo a veces siento entonces que le estoy hablando a la pantalla. Ahí es lo que se siente uno, es que el sentimiento de uno a veces como profesor es, ok, ustedes nunca han hecho eso. Entonces, por más que sigan el video, puede ser que uno no sepa y se enreda. De acuerdo, no hay problema. Eso sí. Pero que me cambien y pongan gráfico, ilustración, cuando muy claramente en la clase se digo, solo hay figuras, tablas y cuadros. El mismo machote. Y hasta eso, no usan el machote. Entonces usan cualquier documento y lo van creando a lo que creen. Entonces uno se queda así. Entonces ahí lo que le entra a uno es, perdón la palabra que voy a usar, pero me siento huevado de estar uno, ¿verdad? Aquí tratando de explicarles de la mejor manera. Y ahí siento que fue como para esa persona importó, perdón, así en lo más coloquial, un pepino,
que uno estuviera aquí sacando realmente, aunque sí es mi trabajo y todo, pero hey, uno lo hace con el mejor esfuerzo y dejárselo lo más claro posible, hey, pero le importó. Entonces, viera que eso lo decepciona a uno a veces de ese tipo de personas, y entonces ahí es donde yo pido consideración de que, hey, o sea, el tema es que se está haciendo el mejor trabajo para que ustedes salgan bien. Entonces, ese tema también de poner gráfico, ilustración y poner el tipo de numeración, eso no va. Ahora, para responderle rápido a Rolando, déjeme ver si tengo un Word abierto para volver a repasar el tema. Un momentito, porque otra vez esta silla se bajó. Ok. El tema, Rolando, para agregar la rotulación de tabla de figuras es acá. Se viene uno a referencia, acá. Reference en inglés, creo que es como dice acá. Insertar título, este de acá. Ujú. Te metes aquí. Entonces ves, aquí vienen los rótulos. Buscas el rótulo, por ejemplo, figura. En figura, a mí me sale 1.1, pero por esto. Porque si tal vez a vos te está saliendo figura 1. ¿Sí? Llegas aquí a numeración, ¿ves? Ok. Tocas numeración y le decís incluir número de capítulo. Como Ah, ok. hay un título 1 que estamos usando como capítulo, entonces esto lo entiende. Ujú. Usar como separador el punto y le das aceptar. Ok. Y listo. Aquí lo que pasa es que no hay un texto, ¿verdad? Por eso es que no hay como algo especificado en el estilo, en el documento, pero en el machote, por ejemplo, si nosotros vamos al machote, porque ahí lo que dice es que no hay nada especificado como capítulo. Si nosotros íbamos al machote que yo les pasé a ustedes, que voy por acá, que por ahí les pasé una corrección que pasó Milton de la portada, voy a buscarlo por acá. Aquí está. Con respecto a la portada, entonces como este sí tiene un elemento que se ve como capítulo, y yo me vengo, por ejemplo, no sé, acá, entonces yo le puedo dar referencia, insertar título, seleccionas en este caso, por ejemplo, figura, ahí está. Igual, si todo, solo te sale uno, le venís a numeración, le decís incluir número de capítulo, le das a aceptar y él te crea ahí la figura. Y después Ok. punto y pones el nombre. Ahora, si no apareciera algún rótulo como tabla o cuadro, que normalmente puede ser que no aparezca el de cuadro, venís aquí donde dice rótulo, ves que no aparece cuadro. Entonces venís a Así es. nuevo rótulo, acá abajito, Ok. le das cuadro, nada más así. ¿Ves? Que aquí aparece como uno, nada más, porque cuando él genera un nuevo tipo de rótulo, hay que hacerle la configuración aquí en numeración, le señalas incluir capítulo, lo pones con punto para el separador, le das aceptar, Ok. aceptar, y ahí ya salió. Eso es todo. Y Ok. los índices generales, digo, los índices de tabla, cuadro y eso está ya ordenado con eso precisamente para solo actualizarlo. Entonces, por ejemplo, si yo vengo aquí al índice de cuadro, te vas a dar cuenta que ahora va a salir un cuadro 1.1. ¿Ves? Aquí. Nada más que sin nombre porque no le puse nombre. Ok. Eso Gracias. eso es todo. Ok, listo. Charles. Sí, buenas noches. Nada más una pregunta rápida. Esos títulos de las figuras, cuadros, tablas, ¿en negrita o sin negrita? Es que en el documento, en la plantilla que enviaron, vienen uno en negrita y otro no. Entonces me quedó esa duda. Tiene que ser así. Este lo volvés a señalar después, lo pones en negrita y lo pones en cursiva. Así. Ya ese sí hay que hacerlo manual. Ok, pero ¿lo quieren así Así. o no? No, no, el formato es así. El El, formato es ti- poner el- esto en negrita y en cursiva. El nombre ya de la figura no. ok, listo, gracias. Ese no es necesario. Ok. Listo. Eso por ahí. ¿Y qué me falta acá? ¿Qué otro elemento? Derek. Profe, sí, buenas noches. Una consulta. No sé si ya lo mencionaste, la verdad, perdón, pero es que Ajá. es muy. Eh,
esta entrega del problema, digamos que ya nos lo devolviste, tenemos que devolverlo. Hay que consultarlo con el tutor, porque es decir, esto es un back and forth, ¿verdad? Entonces, tipo, el profe Roberto quiere esto, el tutor es como, no, no, pero es que es esto, entonces no pasamos de ahí, ¿verdad? Entonces mi pregunta es así, tipo, ¿yo puedo corregirlo con lo que me enviaste, te lo envío a vos, luego le enseño al tutor, o cómo hacemos para no entrar en este back and forth? Ok, vamos a ver. Yo por eso les pido copiar a los tutores. Obviamente yo tengo mi criterio de evaluación, ¿verdad? Y si ustedes ven los comentarios, en algunos casos los comentarios no están asociados propiamente al problema en sí, están asociados a la reacción, porque tal vez la reacción no está demostrando lo que tiene que mostrar. En otros casos, algunos tutores lo que les van a decir, no, si es reacción, hágale caso a Roberto, porque hay tutores que les dicen, yo lo veo en términos generales, pero la reacción se la dejo a ustedes. Entonces, obviamente, a mí me toca leerle más la reacción para que vaya bien, porque no sé por qué no leen la reacción. ¿Qué es lo que yo recomiendo siempre? Sí, porque es un trabajo mancomunado. O sea, vamos a ver. Yo creo que lo que yo leí, creo que con nadie tengo divergencia en respecto a lo que estaban planteando como problema, excepto por dos casos que no plantearon el problema en términos de proyectos, sino que lo plantearon de otra manera, que no tenía que ver con proyectos. Nada más esos dos casos. Después de ahí, todo lo que son definiciones de problemas, yo estoy más o menos en la misma línea, creo que de todos los profesores a partir de la lectura que hice, en algunos se les está haciendo sugerencias de cómo modificar la reacción para que quede claro cuál es el problema que ustedes están sacando, no están cambiando el problema. Entonces, por eso les digo que entiendan muy bien las observaciones, porque algunas observaciones no están cambiando el problema, o la mayoría. Lo que estoy pidiendo es reacte lo más concreto, porque no están defendiendo el problema, sino que están como tirando para otro lado. O sea, ustedes mismos terminan hablando de un problema, pero comienzan a disparar para otro lado, así a lo coloquial. Entonces ahí es donde uno trata de orientarlos con el enfoque. Lo que yo recomiendo de Eregués, ya tienen las recomendaciones, ya se copió el profesor tutor o profesora. Importante que valoren esas observaciones y hagan la entrega del trabajo en función de hacer un mix entre ambas cosas. Ahora, como te digo, si lo mío va más en términos de comprensión y entendimiento y mejoras de reacción, pero no en la línea general. Porque, por ejemplo, creo que yo me acuerdo que, como el caso tuyo, el problema sí lo entiendo. El tema está más en función de la mejora de la reacción. Eso creo que fue el caso tuyo, si yo no estoy mal. Nada más que al inicio, cuando empezás a redactar, ahí tenés un tema de que, y déjeme ver si no me equivoco el tuyo, me hablas primero como de un proyecto, primero hablas de proyectos, pero luego en la transición parece que pasas a un solo proyecto y luego otra vez te volvés a proyectos en general. Entonces ahí fue donde yo creo que te hice una mejora para poderlo reformular, que es proyectos en general. Entonces, ¿cómo hacer la conjunción de ideas? ¿Cierto? Que por ahí andaba el tuyo. Sí, correcto. Ajá, ese es el punto. Lo tuyo yo no estoy cambiando el problema. Es porque estás jugando con los términos singulares y plurales. Y no se entiende entonces si al final era al inicio es un proyecto, estás hablando de proyecto. Hasta pasado como el tercer párrafo, ahí sí estabas hablando ya de proyectos en general. Entonces, entre los primeros tres párrafos jugás entre plural y singular, entonces uno no sabe si estás hablando de un proyecto específico o estás hablando de una serie de proyectos que hay que hacerle una solución general. Ese es el único detalle tuyo, pero el problema sí es el mismo. Sí, profe, gracias. Yo eso lo entendí full. Mi pregunta venía más como por la parte de causas y efectos, porque ahí sí como con el tutor tuve el tema de, no, pero es que, porque definí más y de pronto fue como, no, pero es que mejor menos. Entonces, ves, ya Ah, ahí es bueno, como, de ahí no, mm, es que también entiendo. puedes definir un poco menos porque, digamos, yo creo que el caso tuyo había como cuatro. Lo que pasa es que hasta yo Ujú, sentí que había uno que lo orientaban mucho como a la persona. Creo que yo te puse, Jay, si el problema suyo es que el arquitecto no sirve, échelo. ¿Para ujú, qué ujú, contrata al ujú, mismo? Deje gastar plata en ese chavalo si no sabe. O sea, ujú. eso fue casi lo que te puse en comentario. Entonces, por ejemplo, esa causa que está asociado a la persona, esa no va. Yo también la elimino, porque no te está haciendo valor sobre el proyecto. Ahí yo concuerdo con tu tutor, por ejemplo.
Ujú, porque está ujú. apuntando a la persona. Entonces, si yo tengo un problema con una persona, el problema es la persona, no proyectos. Entonces vos tenías como una causa, ¿verdad? Que ando, yo te puse un cuestionamiento ahí. Y si el problema es Ujú, esta persona, échelo, deje de estarlo contratando, no gaste plata en eso, hay mejores en el campo. Casi que te puse eso, por lo mismo, ujú. porque no es de proyecto. Entonces, esa causa, por ejemplo, yo también la sacaría, Ok, ok, ¿ves? ok. Listo, profe. Sí, sí, te sigo, gracias. No, no, y por eso te digo, no estoy tan desalineado, porque no he comentado el caso tuyo con el tutor tuyo, pero yo ya entiendo por dónde lo va a dirigir, entonces yo lo veo bien. Ujú, ujú. Sí, profe, mi pregunta era igual lo mismo, era más en general, porque nosotros en el Bachi llevamos este curso primero, pero no lo llevamos alineado con tutor. Ya después nos soltaban y íbamos con tutor. Entonces creo que la duda también lo tenemos muchos del Bachi, que es tipo, hey, ¿cómo jugamos la metodología del back and forth? Por eso Sí, lo hacíamos. pero Derek, es que ahí es donde tenés que recordar y ahí es donde tienes que hacer las diferencias. En bachillerato es una cosa y en bachillerato el nivel de profundidad de redacción no es lo mismo que en maestría. En bachillerato, y yo te digo porque yo trabajo en carreras de bachillerato y digo bachillerato y licenciatura, en bachillerato el estudiante, el tipo de investigación que se hace no es de este nivel y no es de este grado. Se permiten algunas cuestiones o libertades porque obviamente todavía es una persona profesional en ciertas cosas, pero en otras no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada programa establece su modelo. En ese caso del bachillerato, no sé cómo lo trabajaban, pero puede haber pasado que sacaban como más o menos la primera propuesta, pero luego con el tutor a veces tenían que reformular otras cosas, ¿verdad? Pues puede ser que el tutor te dijera, no, esto no va, ¿cierto? Ajá, era full tutor, nada de profe, era solo tutor. A ver, solo tutor. Por eso, pues yo hace el curso antes, Correcto. pero el curso no generaba una propuesta. No, nada. El Ah, ok, curso era entonces el curso es solo- orientado solo a técnicas, no exacto. genera, ok, por eso, pues queda la decisión del tutor, y no sé si a vos te pasó, a mí me pasó en el bachillerato de mi carrera, a mí me pasó el mismo modelo tuyo, pero cuando llegué con eso y tuve que ir a defender, los lectores estaban con otra mente, era otra cosa, con respecto a lo que el tutor pensó, entonces ahí se hacía, bueno, ni te cuento, la defensa mía, por ejemplo, en licenciatura duré 2 horas, solo de defensa, parado, y 1 hora y media después esperando dictamen. Por lo mismo, por ese tipo de cosas. Aquí, digamos, vamos alineados también y digamos, en dado caso, vos me decís, mira, me senté con el profesor y vimos tal cosa, ok, sentémonos, reunámonos para entender entonces cuál es el punto que tu profesor quiere avanzar en este tema. Ok, ok, ¿Mm? ok. Listo, profe, sí, súper. Gracias. ¿Estamos? Bueno, Tatiana, Profe, solo quería comentar rápidamente. En mi caso, yo estoy alineando mucho esta entrega con la tutora, que es ¿está bien? Fiorella. Por eso no se lo he hecho llegar, porque estoy esperando los comentarios que me dijo que me los hacía hoy en la noche, para ya entregarle una base más sólida, espero. ¿Está bien? No hay eh, ningún problema. por ese lado. Gracias. Tranquila. Ok, entonces, en términos generales, esos son la mayoría de los comentarios de todos ustedes. Todos van casi por el mismo orden. Yo soy sincero, gracias a Dios me siento bien con eso. ¿Y ¿y por qué digo que me siento bien? Porque en realidad muchos están en temas de reacción. O sea, están en temas nada más de mejora de reacción, venta de la idea y después de ahí la mayoría tiene un tema que se puede trabajar. Habrán algunos que otros que van a tener también que trabajar un poco más todavía la parte anterior de proyectos de organización para otros entregables, porque ahí es donde va a estar el dime que te diré. Como vieron el correo de Milton, sobre todo los que tienen pensado hacer una solución que sea un plan de gestión asociado a un proyecto, ese proyecto hay que demostrar que es real, que es un proyecto sólido, que no es que es una iniciativa de que puede ser o no se haga, no, tiene que ser ya un proyecto que existente o no, por eso es que les mandé el correo, porque así me lo mandó Milton. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Charles, Gracias. Un problema puede estar solo por evidenciado o presentarlo con una sola causa y un solo efecto. no. Y el caso tuyo, por eso te lo señalé precisamente. Y el caso tuyo lo he conversado 2 veces con el tutor tuyo, porque nosotros también estamos eh, dándole quebradero de cabeza
a ver cómo planteártelo. Por eso fue que te puse un comentario, ahora lo hablamos, ya después de clases, porque te puse una manera de cómo trabajarlo, pero sí tienen que tener más causas. Pero las causas tuyas en realidad, lo que tal vez no has notado es que de uno de los elementos que pusiste, ahí menciona como 4 o 5 causas distintas que se pueden usar. Lo que pasa es que lo estás presentando como una sola evidencia. Entonces por ahí anda el tema. Pero no creas, el tema tuyo lo he hablado como 2 veces con su tutor porque el caso suyo, él y yo estamos claros, yo por haber trabajado en esa empresa, que sé que lo ocupan. Sí sé que lo ocupan. Lo que estamos dándole vuelta a la cabeza también como profesores es ayudarle a cómo plantearlo de una mejor manera y que se entienda, para no caer en el tema de que sí, sabemos que se ocupa, pero todavía no sabemos cómo lo demostramos que lo ocupa. Ese es el gran tema. Pero ahora nos sentamos a conversar, por eso te puse ahí un Ok. comentario amplio Sí, para ver de cómo lo acuerdo. moldeamos, pero es que el tema suyo es eso, es una cuestión de que uno sabe que lo ocupan. Yo sé que lo ocupan y es necesario que lo hagan ya, pero, puñet, es complicado. Ese tema sí es complicado para tratar de plantearlo, pero ahí por eso te puse un comentario, pero lo hablamos ahora. ¿Está bien? Ok, listo, Ujú. gracias. Ok, ¿alguna otra consulta, muchachos, con respecto a esta parte? Profe, qué pena otra vez yo, es que tengo una Tranquila. consulta que me dijo Efraín que se tenía que salir. Sí, Él me dijo que le preguntara porque, bueno, supongo que para que quede en la grabación, porque en el correo que usted nos envió hablaba de que tenía que haber un caso de uso, ¿verdad? Para que el proyecto fuera válido. sí, caso de negocio. Eso lo iba a comentar, vean. Es que sí y no. Es que ahí es donde depende. Vamos a ver, los casos de negocio, obviamente estamos claros en empresas grandes que se hacen, pero ahí es donde ustedes también tienen que ser muy duchos, porque yo creo que el caso tuyo también y el de Efraín andan muy similares en el tema. Sí, ese también me sirve. Exactamente, yo sé que por eso me estás preguntando. Y no me pregunten cómo hago para acordarme la mayoría de los proyectos de ustedes en el momento de la clase. Yo sé que ya meses después se me olvida, pero en clase sí, ya después de revisarlo, yo me voy acordando de cada uno. Vea, lo que pasa es esto. Obviamente en una empresa muy grande se hace un caso de negocio, pero en el caso de ustedes, por eso es muy importante trabajar el contexto antes del problema muy bien, porque el caso tuyo, el de Efraín y otro compañero que anda ahorita, que nos reunimos ahora en la tarde, es exactamente lo mismo. Son necesidades empresariales que obligan a la empresa a tomar una decisión, pero la decisión de la empresa está fundamentado en la necesidad que yo ya tengo. Y entonces ahí lo que es importante evidenciar es ya sea alguna notificación del gerente o donde quede claro cuáles son los puntos que establecen que ese proyecto empresarial va a ir, porque la solución va a ser un plan de gestión para ese proyecto y el problema está enfocado en demostrar que la empresa no sabe cómo gestionar ese proyecto importante. Entonces, en ese tipo de casos, lo importante no es tanto solo el problema, sino anteriormente lograr demostrar que el proyecto es real, hay una decisión de gerencia que desea que ese proyecto se haga o del departamento o de la coordinación del departamento, donde no sé si por alguna nota formal o algún elemento señala claramente que hay que desarrollar ese proyecto porque ya se ha presentado situaciones de estas o porque para validar un crecimiento de la empresa en función de esto se requiere el proyecto y establecer a partir de ahí condiciones específicas que el proyecto debe cumplir tiempos de desarrollo, más o menos si puede tener un presupuesto o no, cuál es el dimensionamiento inicial que la gerencia espera sobre ese proyecto y eso tiene que quedar muy claro en la sección anterior. ¿Ves? O sea, Profe, eso que yo ahí tenía, tienen que vender esa parte, que el proyecto es ajá, real. eso justamente tenía yo duda, porque vieras que yo coloqué esto, digamos que Ujú. por la naturalidad, digamos, la naturalidad de la empresa, no se tenía experiencia en gestión de proyectos y que había una Sí, necesidad, pero la profe me dijo que esto no era relevante para esta sección del problema, ¿verdad? habría que leerlo, porque a ver qué fue lo que pusiste, porque digamos, el problema propiamente no es el problema empresarial, sino más bien el punto de que el proyecto existe, el proyecto es importante y complejo, pero lo que sucede es que la organización no sabe cómo llevarlo a cabo. Ujú. Sí, yo enfoqué el problema como usted lo está describiendo con los otros proyectos, en que hay una necesidad, en que estamos teniendo impacto negativo, etcétera. Ujú. Pero también el problema aquí es que no es una organización que tenga experiencia en proyectos, ¿verdad? Por Exacto. eso es mucho más complejo que solamente
desarrollar el proyecto, sino es que no se tiene nada de conocimiento. No, es que por eso precisamente esa es una de las causas del problema, que Ujú, llega el proyecto importante, ustedes lo quieren desarrollar, pero llega el punto que uno dice, ¿y cómo lo desarrollo? Porque no tengo ujú. experiencia. Una de las causas por las cuales ahorita se presenta esa duda de cómo llevarlo a cabo es porque no sé nada de proyectos. Mi enfoque es logística, mi enfoque es venta, mi enfoque es marketing, y yo he visto todas las acciones como acciones operativas normales, entonces yo no sé cómo gestionar un proyecto. No tengo nada, no tengo herramientas, mi recurso humano está enfocado en otras cosas, y ahora tengo ese proyecto importante, ¿y qué hago? ¿Ves? Entonces ahí es donde se enfoca más la parte del problema. Y la parte anterior del contexto, propiamente del proyecto en sí, es en la sección anterior al problema. Ok. Ujú. Bueno, igual espero los comentarios de la profe y si no, lo conversamos ahí para agregar esta parte del problema que es el desconocimiento en proyectos. Exactamente. Entonces eso esperemos a ver y que ella, y a ver si eso, y si no, lo conversamos. ¿Está bien? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, ¿alguna otra duda? Profe, sí, yo una consultita, Jacqueline, ¿cómo le va? Ujú. Profe, es que en mi caso, tal vez si usted puede revisar el correo que me envió, es que no vi el adjunto. Ah, entonces ahorita te lo Ajá, mando. sí, si me Perdón. hace el favor. No, muchas gracias, más bien. ¿Listo? Ajá, ¿Estamos? gracias. Ok. Bueno, entonces, si estamos con esta parte, los tips y dudas, paro grabación, para no mezclarlo con lo siguiente que vamos a ver.